Bienvenidos a esta serie de mensajes sobre la Navidad. La idea de esta serie de mensajes es justamente rescatar esta fiesta y vamos a reivindicar la fiesta de Navidad como una fiesta cristiana. Y eso lo haremos a lo largo de estos 4 estudios breves, pero que espero que sean de una gran bendición para todos ustedes. Y en este primer estudio vamos a hablar justamente de rescatar la Navidad del paganismo. La palabra Navidad, la palabra viene del latín nativitas, que significa nacimiento. Ya eso ya nos da una idea de que la Navidad es la celebración del nacimiento de alguien, y en nuestro caso del nacimiento del Hijo de Dios, de Jesús, el Mesías. Y cuando pensamos en el registro de la Navidad, las primeras Navidades registradas fueron en la región del Asia Menor en el siglo II, donde actualmente es Turquía. Sin embargo, la oficialización de la fiesta de Navidad, ella está en el siglo IV o V, dependiendo de si es la iglesia occidental o la iglesia oriental, ya estableciendo la fecha del 25 de diciembre. Y eso nos da a entender que a pesar de que la Navidad, y sí, en algunos momentos se puede coincidir con el solsticio de invierno y otro tipo de celebraciones, en realidad era una idea cristiana de celebrar el nacimiento del Hijo de Dios por causa de la importancia de la encarnación. Y ahí tenemos los símbolos de Navidad. Por ejemplo, el árbol de Navidad fue una idea de Lutero, cuando él colocó las luces y las guirnaldas en el árbol de Navidad. Él tuvo una idea de cómo sería el cielo en el momento que Jesús nació, cuando los ángeles aparecen y cantan y adoran al Señor e iluminan el lugar donde están los pastores. Lutero quiso representar eso en un árbol. Y de ahí viene nuestro árbol de Navidad, una idea cristiana protestante. Imagínense qué maravilloso eso es. Y cuando pensamos por lo menos en San Nicolás, pensamos en Nicolás, un teólogo del siglo III, recordamos, la tradición coloca a Nicolás más como alguien que dio regalos a los niños, principalmente a los huérfanos, que ayudó a los pobres, a los necesitados, y que fue alguien que ciertamente dio una gran contribución social en su región. Eso es una gran verdad. Pero el mayor aporte que hizo Nicolás al cristianismo no fue eso. Nicolás fue uno de los que defendieron el concepto bíblico de Jesús, de la persona de Cristo, de un hereje llamado Arrio. Y la herejía de Arrio es que Jesús es un Dios menor, creado por Dios el Padre. Y en realidad, Nicolás trabaja el concepto de que Jesús es consubstancial con el Padre, de la misma esencia, y eso es lo que está en el concilio de Nicea, en el primer concilio de Nicea. Y justamente él y Atanasio fueron los que más, no fueron los que más lucharon, pero fueron grandes exponentes en la lucha contra Arrio, e hicieron que Arrio fuera declarado hereje en ese primer concilio de Nicea. Entonces, Nicolás, podemos pensar en un Nicolás, en la expresión de San Nicolás que lo conocemos hoy, barrigón, gordo, dando regalos a los niños, pero en realidad nosotros tenemos que pensar en Nicolás como alguien cristiano que dio un gran aporte a la teología, principalmente a la Trinidad, una teología que para nosotros, esa doctrina de la Trinidad, ella es central en el cristianismo. De hecho, la Trinidad es el cristianismo, la base, el árbol de la teontología, es de la teología propia, de estudiar el ser de Dios, es la Trinidad. Saliendo de allí, incurrimos en cualquier herejía que podemos imaginar. Entonces, ese es el gran aporte de Nicolás. Pero, ¿qué ha pasado? ¿O qué pasó con el pasar de los años? La iglesia comenzó a ver la Navidad como una fiesta pagana, comenzó a investigar los orígenes de la Navidad, se habló también del árbol de Navidad, se hizo alusiones a textos de Jeremías o de otros profetas que hablaban de árboles decorados, pero eran árboles dedicados a Baal, a Cera, a Astarot. Y así hubo también ese rechazo del cristiano a los símbolos de Navidad, pero al mismo tiempo hubo una invasión de elementos ajenos a la Navidad. Los elfos, el trineo, la parte de la magia,
el Polo Norte, y eso, claro, también trajo un sentido hedonista a la Navidad. Las personas comenzaron a celebrar la Navidad en función de lo que les podía hacer bien. Entonces era dar regalos en la expectativa de recibir regalos, era la persona sentirse feliz porque ayudaba a los pobres. Se perdió ese sentido cristiano de la Navidad y pasó a ser una Navidad humanista, atea, hedonista, y allí se fue perdiendo. Y el cristiano no reivindicó la Navidad, no trabajó, no luchó contra ese espíritu, sino que al contrario, viendo eso, simplemente él se retiró de la contienda y entregó la Navidad. Y en ese momento entonces vemos que San Nicolás, que tanto defendió Jesús como el único verbo encarnado, la segunda persona de la Trinidad, Dios consubstancial con el Padre en esencia, de la misma esencia, de la misma naturaleza divina, ese San Nicolás que después es distorsionado para simplemente un gordo bonachón que da regalos, sustituye a Jesús. Si Nicolás estuviera presente en el día de hoy y viera aquello, rasgaría los vestidos, pero bueno. La frase Feliz Navidad fue cambiada por Felices Fiestas, porque justamente como el cristiano abdicó de celebrar la Navidad, el mundo entonces saca a Jesús y coloca entonces como una fiesta universal. Y en ese momento, cuando sale Jesús, ya no se dice Feliz Navidad, porque a la alusión, un nacimiento, sino ahora se dice Felices Fiestas, y por eso que hasta en inglés está el Happy Holidays, para no ofender las otras creencias. Y el cristiano permitió que eso sucediera. También se enfatizan los valores de amistad, fraternidad, amor, paz en la Navidad. Y nos olvidamos, cuando nosotros también como cristianos abrazamos esa idea, nos olvidamos que la Navidad es el inicio de una jornada de redención. Más que amor, fraternidad, paz, la Navidad es el camino a la jornada de la redención. ¿Cómo vemos eso? En las palabras del ángel a José, en Mateos capítulo 1, verso 21, cuando le dice que ella, María, dará a luz un hijo y le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará de sus pecados. Es una historia de redención. Navidad es el inicio de la jornada de redención, la salvación de Dios. Eso también lo dijo Simeón, el anciano Simeón, cuando Jesús es presentado en el templo. Él toma a Jesús y él también dice eso. Y claro, y también vemos eso María, cuando dice que mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Entonces, nosotros hemos abandonado la Navidad y en vez de presentar el Evangelio como la única esperanza, lo que queremos es dar y recibir regalos. Entonces, claro, sacando el cristianismo de la Navidad, ella pierde su esencia. ¿Navidad de qué? No hay Navidad de nada, no hay nacimiento. Entonces se transforma la Navidad a una fiesta de fraternidad y paz, de alegría y de esperanza, a un momento mágico de la vida donde por un instante el mundo es lo que debería ser. El problema es que Isaías dice que no hay paz para los impíos. Y Jesús dijo que la paz que Él nos ofrece es mayor que la que el mundo da. Lo que el mundo busca en la Navidad, en una Navidad pagana, en realidad está en aquel por quien la Navidad surgió. Está en Cristo. Claro, ellos transformaron la Navidad en una fiesta pagana y nosotros cristianos nos alejamos de esa fiesta, pero también no reivindicamos la persona de Cristo, que es la razón de la Navidad. Y por eso tenemos que pensar que este es el momento de reivindicar la Navidad. No es que vamos a salir a las calles con pancartas diciendo la Navidad es cristiana. Hasta se pudiera hacer. Pero lo más importante es comenzar a trabajar la Navidad desde la casa, después la iglesia, luego vamos entonces a influenciar a las personas a nuestro alrededor, explicando la verdadera causa de la Navidad, la razón verdadera de la Navidad. Y esto tiene que ser hecho no solo con decoraciones navideñas. Estamos grabando desde la primera iglesia bautista en Vicas, donde por la gracia de Dios soy pastor. Como ustedes pueden ver, nosotros tenemos decoración navideña. Es pequeña, es sencilla, nuestra iglesia es muy pequeña. Sin embargo, no es solo eso. Es transmitir los verdaderos valores y principios de la Navidad que parten de Jesús.
No puedo hablar de Navidad si yo no hablo de Jesús. Yo no puedo hablar de fraternidad, de confraternidad, de paz, de alegría, de regalos, si yo no hablo de Jesús. Y por eso, antes de hacer una lista de regalos, nosotros debemos enfatizar el regalo de Dios, la gracia bendita de Dios, la salvación que Él nos vino a dar en Cristo. Y pensemos entonces en enseñar a nuestros hijos algo mucho mejor do que un Papá Noel, un Santa Claus. Es verdad que, por lo menos en Venezuela, donde yo soy, nosotros no hablamos tanto de Santa Claus, hablamos más del Niño Jesús, lo cual también de cualquier manera acaba siendo algo completamente distorsionado de la realidad. Para los que creen en Santa Claus, en Papá Noel, que es el que da los regalos, o San Nicolás, como lo quieran llamar, un padre cristiano debería sentarse con sus hijos y explicarles lo que, si quiere ir a la historia y ser profundo, explicar quién fue Nicolás, pero al mismo tiempo explicar que Navidad no es un momento de dar regalos, es el momento de mostrar al mundo que Jesús vino para salvarnos. En el caso de los cristianos venezolanos que creen en el niño Jesús, no son mejores que los que creen en San Nicolás, porque se dice que el niño Jesús vino a dar regalos. Y cuando se pregunta, en los regalos de Navidad, se pregunta, ¿qué te trajo el niño Jesús? El niño Jesús no nos trajo regalos. En realidad, los magos le dieron regalos a Jesús, oro, incienso y mirra. Jesús vino a darnos la salvación. Si alguien dice, ¿qué regalo nos vino a traer el niño Jesús? Nosotros tenemos que decir, oye, el niño Jesús no me trajo nada. El que me trajo fue Jesús, hombre. Y es muy interesante que aunque Pablo no tuvo esa idea en su cabeza, porque claro que Pablo no era venezolano, Pablo escribe en 1 Timoteo 2:5 que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y es muy interesante porque es la idea de una persona adulta. Nosotros no podemos pensar simplemente que el niño Jesús vino a traer regalos. El niño Jesús es la suprema imagen del Padre. El Verbo se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él nos vino a revelar la gloria del Padre. Y Él vino a morir y dar su vida en la cruz. Si hablamos de regalos de Jesús, nosotros tenemos que ir para la cruz y no podemos hablar de un niño Jesús, hablamos de un adulto Jesús. Entonces, antes de cualquier defensa que se pueda decir, tenemos que pensar si nosotros no estamos creando una imagen distorsionada de Jesús y un Dios que viene a darnos lo que pedimos, como si fuera un capricho. Cuando cristianamente, bíblicamente, pensamos en un Dios que vino a dar su vida por nosotros y que Él pide que nosotros también entreguemos nuestra vida a Él. Entonces, aquel que defiende a San Nicolás falla en el sentido de quitar a Jesús de la Navidad, pero aquel que también enseña al niño Jesús también falla porque está creando una imagen de Dios contraria a la Biblia. Y ahí tenemos que ir al segundo mandamiento de los 10 mandamientos. No harás imagen de Dios. Y el niño Jesús, enseñar al niño Jesús como aquel que da regalos, es pecar contra el segundo mandamiento. Entonces es muy importante tener una idea clara de lo que es la Navidad. Y claro, y en ese momento, cuando nosotros enseñamos la verdad a nuestros hijos, dependiendo de la edad de ellos, puede ser muy fácil, puede ser muy difícil, pero ahí es donde viene la instrucción bíblica, el cuidado de hacerlo, la sabiduría para hacerlo. ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestros hijos conozcan al Señor de la manera que la Biblia dice. Y lógico, nuestras iglesias también, celebraciones navideñas, momentos navideños, músicas que exaltan al Señor, y eso nos ayuda a tener una idea más clara de lo que es la Navidad. Nos ayuda a elevar nuestros ojos al Señor y decir verdaderamente Jesús es la razón y la esencia de nuestra Navidad. Por eso, no acepte la idea de que la Navidad es 100% pagana. En realidad, lo que tenemos que hacer es reivindicar la Navidad como una fiesta cristiana. Y eso tiene que comenzar por nosotros. La manera como nosotros hacemos la Navidad en nuestras casas, la manera como nosotros enseñamos la Navidad a nuestros hijos, la manera como nosotros hablamos de la Navidad a las personas. Aunque las personas puedan ofenderse, la verdad ofende. Claro, lo vamos a hacer con amor, con la gracia del Señor, esperando que ellos también entiendan la verdadera razón de la Navidad. Pero en ningún momento podemos aceptar una Navidad pagana
o una Navidad humanista como una Navidad bíblica. Celebremos Cristo y el nacimiento de Jesús. Celebremos una Navidad bíblica, completa, total, poderosa, donde podemos adorar al Señor por ter enviado a Jesús a favor de nuestros pecados. Ese es el primer video y aún faltan 3. Aguárdenos y que Dios te bendiga.